María Florencia Freijo es licenciada en Ciencia Política, especializada en género, divulgadora y activista. Es asesora legislativa, brinda capacitaciones para reducir la brecha de género en las áreas pública y privada. Participa como oradora y columnista en medios gráficos y digitales. Trabajó en varios países en temas de desarrollo humanitario y acceso a derechos humanos. Fue speaker invitada en la Universidad Complutense de Madrid y en las nacionales de Buenos Aires, Rosario, Litoral, San Luis y Córdoba. Es autora de Solas, aún acompañadas. Hoy presentamos Mal Educadas. Y tal vez no haya dicho algo que me parece muy importante. Es marplatense. Bienvenida, María Florencia. Gracias por estar aquí. Por favor, un gusto. ¿Cómo estás? Somos una potencia marplatense, vos y yo. Que vos decís, dos potencias saludan, ¿no? Decime, María Florencia, ¿cómo has pasado estos tiempos tan raros que hemos vivido el mundo entero, ¿no? ¿Qué ha pasado contigo, con tu trabajo, con tus relaciones, con tu familia? ¿Cómo viviste todo este tema de la pandemia? Bueno, de alguna manera creé un libro, ¿no? Porque Maleducadas se escribe durante la pandemia. Así que eso le dio un carácter a la pandemia bastante particular porque había que acomodarse para escribir, pero también había que acomodarse con las otras actividades que de repente empezaban a recaer sobre una, ¿no? La maternidad, la enseñanza y también la gestión emocional, que eso es algo de lo que no se habla en la pandemia. Uno habla de la cantidad de tareas o de la carga de tareas, pero no hablamos nunca de la gestión emocional, que es hacernos cargo también de las infancias y de lo que les pasa a las infancias emocionalmente. Y eso creo que es lo más difícil porque la pandemia también te transcurre a vos y vos tenés que a la vez llegar más rápido al entendimiento y al estar bien para poder estar para el otro. Y eso no siempre ocurre, en general no ocurre en simultáneo. No, claro. Entonces, ¿Yo sabes en qué pienso? En esos chiquitos que van con sus papás o en el cochecito caminando, muy chiquitos, y que ven todo el mundo con barbijo, ¿no? Eso ya debe impregnar en el imaginario de un niño cosas totalmente distintas a las que hemos vivido nosotros, ¿no? Ya sabemos que el mundo es distinto, así que imagino que debe ser difícil acompañar a un niño en este momento. Vos tenés un chico de 8 años. 8 años. Sí, sobre todo en realidad creo que lo que ha sido difícil ha sido lo que no ha estado. No han estado los vínculos, no han estado las relaciones, no ha estado la rutina. Más allá del barbijo, de los cambios, creo que la falta es lo que ha sido más complicado en pandemia y de alguna manera Maleducadas viene también a recoger algo que se da en pandemia, que es la situación de las mujeres como cuidadoras absolutas dentro de lo que es el mandato del cuidado materno. Y también digo de los cuidados maternos, los cuidados de las abuelas, ¿no? Porque digo, hay una feminización de los cuidados y en ese sentido, cómo las mujeres ante una situación de pandemia vieron algunos de los derechos que hemos conquistado estos años, los últimos 50, 60 años, que es una mayor llegada al mercado laboral, una mayor incidencia en las mujeres que se reciben o que están estudiando, y han visto de alguna manera aletargado sus derechos y sus conquistas en lo que es la rutina diaria, ¿no? Con los platos del día a día que se iban acumulando, que lavabas a la mañana y a la noche volvía a estar todo sucio. ¿Qué momento hay ahí para el estudio, para una misma, para el encuentro, ¿no? Así que creo que lo que me ha pasado a nivel personal no está exento de lo que nos ha pasado a las mujeres a nivel colectivo. Vos en Solas investigás aquellos mandatos que desde la historia han tenido las mujeres. Y ahora, Maleducadas, ¿es una continuación de eso? ¿Tiene una línea con eso? ¿Es otro libro totalmente distinto? ¿Cómo es? Es otro libro totalmente distinto porque es otra la escritora. Realmente es increíble cómo en un año, realmente la distancia entre una publicación y la otra fue menos de un año incluso, porque Solas salió en noviembre del 2019 y Maleducadas en octubre del 2020. Y realmente el cambio que hubo como en la escritura tiene que ver también con el cambio que hubo en el público lector, porque es algo como que se fue construyendo en conjunto con el movimiento que yo hago en las redes sociales, que es un movimiento muy fuerte y de diálogo diario y continuo. Entonces mis lectoras también fueron pidiendo nuevas cosas a partir de Solas y a partir del cambio que les produjo Solas. Entonces son libros en los que yo apuesto a un diálogo y son libros muy, digamos, en la comunión que se da a través de las redes sociales. Efectivamente, como
como bien dijiste, Solas habla de los mandatos y es una fotografía muy actual. Si bien yo voy un poco al pasado para explicar algunas cosas, es más como, bueno, cómo estamos las mujeres hoy en el mundo, ¿no? Con respecto a un montón de factores. La salud, los tiempos de cuidado, la profesión, la maternidad, el mandato de la belleza, bueno, lo que nos exige hoy y demás. Y Maleducadas creo que es el trasfondo. Por eso a veces me dicen, bueno, ¿cuál leo primero? Y yo digo, bueno, ¿por dónde querés empezar? ¿Querés empezar por la actualidad o querés entender tu actualidad a partir del trasfondo? Maleducadas es un libro mucho más profundo, es una investigación muy exhaustiva de muchos años de trabajo, en donde yo planteo todo lo que muestra una educación que tenemos hombres y mujeres, se podría llamar maleducados, pero bueno, obviamente está dirigida al público que me lee, que en general son mujeres, pero se podría llamar maleducados también. Y tiene que ver con esto de una educación bicultural, si se quiere, que es una educación formal, que es la educación que recibimos en los colegios, en los libros, en la formalidad de lo que es un sistema educativo, y es la educación que está a nivel cultural, que nos impregna. Por ejemplo, yo hoy me siento acá, estoy hablando con vos, y en las cámaras solo hay varones. Eso también nos educa. Vos vas a canales de televisión, te enfocan y siempre hay camarógrafos varones. Hay algunas mujeres, digo, cada vez hay más, pero todo eso educa, ¿no? Si yo hoy hubiera traído a mi hijo de 8 años acá, todo lo que ve alrededor lo educa. Yo salgo, voy por la autopista y veo mujeres vendiendo un reloj en corpiño y bombacha y veo a los hombres vendiendo un reloj en traje y corbata. Eso educa. En la próxima charla tendremos alguna chica detrás de las cámaras. No, bueno, digo, son ejemplos, pero me refiero a que todo lo que nos educa a nivel del espacio, sobre todo visual, ¿no? De lo que se impregna por ósmosis y que no estamos diciendo esto me está educando, sino claro, que nos parece, lo damos por lógico, sentado, natural, normal. Eso es lo más fuerte y donde más hay que empezar a indagar. ¿Y qué cambió de la devolución de las personas que consumían o que te veían a vos en las redes a el formato libro? ¿Qué modificación hubo de la respuesta que tuviste de la gente que te sigue? Qué buena pregunta. ¿Qué cambió? Cambiaron tantas cosas. Creo que una de las cosas más interesantes es lo que ellas me cuentan que les cambió sus vidas en cuanto a sus relaciones afectivas. Muchas veces se piensa que la mirada feminista es una mirada de enojo y una mirada sobre todo de catarsis, ¿no? Y yo digo, la mirada feminista nos provee un gran maletín de herramientas para reestructurar nuestras relaciones afectivas con el entorno y amigarnos muchas veces con el entorno, lejos de pelearnos, ¿no? Salir de lugares que nos hacen mal y poder poner límites, pero también algunos otros lugares poder entendernos, como es sobre todo la relación entre las mujeres. Eso es lo que te iba a preguntar vos. Exacto. Decís eso, decís, yo escribo para que las mujeres se amiguen con las mujeres de su entorno. Bueno, en realidad yo parto de la idea de que para que haya tantos años de desigualdad, bueno, lo cultural o lo que nos educó hizo que entre las mujeres tengamos una mirada muchas veces más de adversidad, pero sobre todo de ser rectoras morales de otras mujeres. Pero también pasan los hombres, digo, los varones también son entre ellos rectores morales, ¿no? ¿Qué significa ser un rector moral? Bueno, significa que construir en comunión y en colectividad qué es lo que hace a lo femenino y qué es lo que hace a lo masculino. Entre varones, por ejemplo, bueno, a los 13, 14 años te tenés que moler a palos porque eso significa la valía masculina, ¿no? Ni hablar, algo que toco en el libro, me puedo ir a lugares mucho más fuertes, que es el consumo de la prostitución, el inicio de la prostitución en edades muy tempranas de los varones, que muchas veces va de sus padres a sus hijos varones. Incluso las violaciones en general se suceden de manera colectiva entre varones porque tiene que ver con el objeto de la mirada masculina entre ellos, algo de lo que habla la antropóloga Rita Segato con muchísimos estudios sobre eso. Manadas. La famosa manada, exacto. Digo, nada de todo esto que yo estoy contando está inventado por mí, ¿no? Claro. Yo simplemente recojo la palabra de las grandes escritoras del pensamiento feminista. Y las mujeres, en ese sentido, también son rectoras morales de otras y es una mirada del orden de lo represivo. Y creo que esto sucede por dos cosas. Primero, por el miedo de lo que nos pasó a nosotras, entonces a nuestra otra hija, a nuestra otra persona que tenemos que educar, hay una mirada que se interpreta como represiva y en realidad tiene que ver con el orden del miedo y del cuidado. Pero en ese orden del miedo y del cuidado hay una cuestión que se termina configurando como una especie de
malestar continuo en esa mirada hacia la otra, en donde genera muchos conflictos en lo que son las relaciones de hijas a nivel familiar, ¿no? Bueno, De hijas en y el madres. mundo sí, siempre mencionan, o por lo menos yo he escuchado, que el vínculo más complicado es madre e hija. Muchas veces se dice eso. Yo también creo que hay mucho de esto que tiene que ver con la construcción de los sesgos de género, de los que todavía falta mucha producción, tenemos que hablar mucho, hay que hablar continuamente de los sesgos de género, porque los sesgos de género muchas veces hablan de, o sea, se habla de lo que es la naturalidad de las mujeres son más conflictivas en los ambientes de trabajo. Y esto no es real. Digo, si lo medimos, no hay algo que mida que las mujeres seamos más conflictivas, por lo tanto, no es un dato real, es un dato que sale del sesgo. Pero sí creo que como rectoras morales nos desafiamos más, nos miramos con más crudeza, y esto se puede evidenciar muy rápidamente en una red social, en donde una famosa pone una foto de ella y hay un montón de comentarios negativos de otras mujeres, ¿no? Entonces, efectivamente, esto sucede. Entonces, lo que yo trato a través de mis libros, volviendo a la pregunta inicial, Sí. es, bueno, ¿por qué no volvamos a hacer un pacto de una mirada más amorosa entre nosotras? Si nosotras entendemos, partimos de algún punto en común, que es que todas las mujeres en algún momento de nuestra vida sentimos violencia y sufrimos la violencia del constructo machista, ¿no? Que no siempre, que no tiene nada que ver con que venga de los hombres. La violencia del constructo machista puede venir de una mujer. O sea, no tiene nada que ver con la genitalidad. El constructo machista es social y es de una estructura patriarcal. Entonces, si todas sufrimos ese tipo de violencia, che, ¿por qué no hacemos un pacto de buena onda de te hago la vida un poco más fácil, te hago la vida un poco más sencilla, dialogo más, y ¿sabes qué? No prejuzgo, porque las mujeres nos prejuzgamos con esos mismos sesgos de género que hacen esa construcción patriarcal. Te doy un ejemplo, que yo lo trato sobre el final del libro, analizo todo el constructo de los sesgos de género. La roba maridos, ¿no? La puta, la vividora, la ambiciosa. Nosotras nos miramos así, miramos a una mujer y por cómo está vestida, perdón que diga estas palabrotas, pero digo, en la jerga popular es la calienta, ¿no? Sí. Pene. Entonces, esto es algo que siempre surge entre nosotras, las mujeres, y de alguna manera esto pone también como un manto de inocencia en los accionarios masculinos. Y una de las cosas que yo digo en el libro es, che, no me están dando los números. Si las mujeres, el 90% y más, referimos a haber sufrido violencia en algún momento de parte de un varón, violencia que puede ser acoso, abuso, un comentario de más, violencia laboral, digo, ¿no? Todo el espectro de la violencia. Pero cada vez que una mujer denuncia, a la mujer no se le cree, siempre, nunca se le cree. ¿Qué está pasando? Digo, si el 90 referimos esto, pero cada vez que una mujer denuncia, empieza el tema de la sospecha moral sobre ella, muchas veces una sospecha que ponen otras mujeres. Esta debe ser que le quiere sacar plata, esta debe ser que no sé qué, esta aquí debe querer llamar atención. Entontonces, en el libro En Maleducadas yo analizo muy fuerte la sospecha moral, porque la sospecha moral, ¿sabes qué? Viene desde el momento en el que la mitología antigua dice que hubo una mujer que fue la culpable de todos los males en la tierra, que fue Pandora. Si vos analizás, he leído mucho eso en tu libro, efectivamente. Toda la mitología antigua, incluso el mito de las vaginas dentadas, que es un mito del que después podemos hablar también, se da de mujeres que inicialmente en la conformación del mundo fueron las malas, las culpables, y que hubo que castigarlas, reprimirlas, muchas veces con violencia sexual, que esto es muy interesante. Digo, Medusa la violaron, las vaginas dentadas fueron hombres que tuvieron que violar a esas mujeres para que reine la paz en el mundo. Eva, ¿no? Bueno, Eva, ¿no? Que también fue la culpable del exilio, se me ocurre más fuerte dentro de lo que es el cristianismo, Lilith. Sí, entonces, claro. Ahí cuando vamos viendo todo eso, decimos, che, permitime sospechar, ¿no? A partir de ahora voy a sospechar de todo lo que sea la sospecha moral inicial de las mujeres. María Florencia, vos escribís básicamente para feministas o para no feministas, o ¿quién te interesa que te lea? Qué buena pregunta. Yo escribo para no feministas. Para no feministas. Para no feministas, y a veces se me quedan mirando, ¿no? Porque las feministas tienen un montón de otras autoras que son 10 veces mejores que yo, de las que yo saco el material para citarlas, y tienen ya una estructura de trabajo en donde ya estos diálogos pueden profundizarse. Y a mí no me interesa escribirles para ellas. Me interesa que entre nosotras, entre feministas, leamos autoras que realmente
vienen de un trabajo muy profundo de investigación, ¿no? De papers, de sacar del conocimiento científico, lo que es verdaderamente la producción científica que nos sirve como insumo. Entonces yo con ellas prefiero dialogar desde ese lugar. Yo quiero que me lea mi mamá, yo quiero que me lea mi abuela, yo quiero que me lean los padres del colegio, los varones, los papás del cole, quiero que me lea la directora de una institución escolar, a donde todavía el feminismo le parece mala palabra y de repente después me encuentro, y creo que es el mensaje más global que recibo y donde, si vos me preguntás qué es el éxito personal, ese es mi éxito personal. Digo, para mí el éxito no es ni haber publicado libros, ni tener 33 años y ya poder estar escribiendo en una editorial como Planeta. Para mí el éxito personal es que una mujer me diga, ¿sabes qué? Yo siempre pensé mal del feminismo y ahora mira todas las herramientas que me dio con esto que me dolía tanto y que no lo podía resolver así en terapia. ¿Sabes qué? Soy psicóloga y gracias a tus libros ahora tengo otra visión para hablar con mis pacientes. ¿Sabes qué? Charlamos esto con mi marido y no sabes cómo cambió esto Bueno, has dicho en la vos que educación. muchos psicoanalistas o psicólogos no tienen perspectiva de género. La mayoría. Por eso hay una red de psicólogas y psicólogos con perspectiva de género, que la pueden buscar en las redes sociales y que trabajan eso, ¿no? Y Claro. trabajan colectivamente. Has dicho que te gustaría que te lea tu familia. ¿Tu familia Sí. te leyó? Mi familia me leyó. ¿Y qué pasó? Contame. Y bueno, hubo, por suerte, una buena reacción generalizada, ¿no? Y también creo que nos hizo, por lo menos de parte de ellos hacia mí, tener otro entendimiento sobre quién soy, que es algo que ha generado muchas disputas en mis edades más jóvenes, porque, bueno, siempre tuve un carácter bastante fuerte, hay que decirlo. Te haces cargo. Me hago cargo. Y también creo que nos sirvió, por lo menos a nivel con mi madre, ¿no? Para encontrarnos en nuevos diálogos. Y eso es algo que no sé si un autor, viste, cuando está escribiendo, o sea, cuando lo escribí, si bien yo lo escribía diciendo, ¿cómo me gustaría que mi mamá pueda entender esto, ¿no? Porque además el libro te da otro diálogo, no es la confrontación, el libro te da otro tiempo de entendimiento. Y también creo que sin duda lo más lindo fue poder decirle a mi abuela todo lo que yo la admiraba, ¿no? Porque estas abuelas, mi abuela Tita, que se hizo famosa porque Sí, todas claro. admiran a mi abuela Tita por las historias que cuento de ella. Mi abuela Tita es la abuela que tuvimos todas y todos, ¿no? Es la abuela que como digo en el libro, cambió de ventana, ¿no? Salió del campo donde veía a través de su ventana un campo, efectivamente, sí, un cultivo, y fue a su casa donde veía un vecindario, pero para adentro siempre vio lo mismo, ¿no? Es muy, muy interesante esa escena donde vos le preguntás sobre sus sueños. Sí, y además esa escena ocurre después de solas aún acompañadas. Yo en la escritura también me doy cuenta que a mi abuela nunca le había preguntado, con 85 años, o sea, mi abuela se podría haber muerto y yo nunca hubiera sabido cuáles fueron sus sueños. Porque algo de mí, con toda la formación feminista y todo lo que vos quieras, nunca se me ocurrió interpelar a mi abuela sobre algo tan sencillo como quién es ella misma. Y cuando vos le preguntás por eso, ella responde en función de los demás, no de ella misma. Es tremendo, por eso digo Tita, todos tenemos a Tita. Además, me parece muy hermoso que mi abuela sea Tita, que es la protagonista de la novela de Laura Esquivel, como Agua por el chocolate, que tiene mucho que ver con lo que yo cuento en mis 2 libros, así que es un bestseller de una autora mexicana, Laura Esquivel. La protagonista se llama Tita y justo mi abuela se llama Tita. Y siempre encontré ahí esas comparaciones, ¿no? De la abuela dentro de la cocina, constantemente, en donde mi abuela me dice, bueno, pero yo ya cumplí todos mis sueños, tengo 2 nietas que son universitarias. Eso para mis abuelos es muy también de los argentinos, ¿no? Sí. Y que tuvieron padres que emigraron, era como algo para ellos, ¿viste? Ver que sus nietas pudieran estudiar más. Mi hijo el doctor. Claro, entonces yo ahí empecé a indagar sobre la educación de mi abuela, y mi abuela me dice, yo hubiera deseado poder seguir estudiando, porque hicieron hasta un 6º grado o hasta un 4º grado, y ella quería seguir sabiendo, y su sueño era llegar a ser maestra en un momento. Y en otra oportunidad, en otro diálogo que tuvimos hace poco, ella me cuenta cuál fue su primer trabajo que salió de la casa, algo que yo no sabía, que fue con la hermana, porque la hermana tenía una empresa donde tejían, típico de Mar del Plata, vos lo sabés, claro. Esto, ¿no? Tener las máquinas textiles, bueno,
mi tía tenía una máquina textil. Y mi abuela me dice que en un momento, con las nenas que ya iban al colegio, no sé qué, bueno, ella empieza a tejer. Y todo lo que se da, yo hablo mucho de la rueca, porque la rueca es algo que se da en toda la literatura infantil de las mujeres. Y hoy pienso, ¿no?, en lo simbólico de la rueca y del tejido entre hermanas y de lo que para ella significó. Y me dijo, ¿y sabes qué me di ahí cuenta? Que yo me daban lo que sé y yo lo bordaba. Y nunca había aprendido a bordar. Y el día que fui a aprender a bordar, la maestra me dice, ay, Vicenta, la verdad que vos me tenés que enseñar a mí al final a bordar. Y yo me di cuenta, me dice que hubiera sido una gran diseñadora de indumentaria. Y para mí eso me mató porque de la primera pregunta, que era que a ella le hubiera gustado enseñar, a la elaboración que ella hace después de leer Maleducadas Claro. y de nuestros diálogos, a decir, che, pará, yo tuve un trabajo y yo hubiera sido una buena diseñadora. Es un montón en una persona de 85 años. Así que para mí eso es sin duda el éxito, es la riqueza que puedo llegar a tener a Vos partir de tenés mi una trabajo. formación académica, pero sin embargo apelás a muchas experiencias personales, más en Solas, ¿no?, que en Maleducadas. ¿Eso te ayuda a qué? ¿Por qué no hiciste un enfoque específicamente académico y te alejabas? ¿Por qué te involucraste de esa manera? Esto es por una perspectiva profesional muy personal, que es que para mí los libros académicos son necesarios, pero muchas veces en los autores lo que veo es una necesidad de abastecer su ego intelectual para quedar bien con otros académicos y decir, mirá qué groso cómo puedo escribir y lo que puedo poner. Y yo estoy segura, yo puedo leer un paper, ponerlo, sé que puedo investigar porque trabajé mucho tiempo en investigación, yo ya sé que eso lo puedo hacer, no necesito demostrárselo a nadie. Yo necesito generar un diálogo social, porque a mí lo que me interesa es efectivamente que gente como mi abuela, que lee nada más el diario y elabora su conocimiento en función de lo que los demás le dan, pueden construir su propio conocimiento. Yo no le digo a ninguna mujer en mis libros cómo tiene que pensar o cómo tienen que ser sus vínculos. Me cuido mucho de eso. Y mirá que a veces me tiento, tipo, vamos a hacer, o sea, dejá al boludo de tu novio que te tiene todo el día. O sea, digamos, así como coloquialmente. A veces me tiento, pero no, trato de entender que cada realidad va a ser distinta por su llegada y no va a ser la misma que la mía. Claro. Entonces yo trato de darle herramientas para que solas puedan trabajar en lo que a lo que ellas puedan llegar a partir de ese libro. Y eso es lo único que yo quiero hacer, o por lo menos hoy. El día de mañana vemos. Gael tiene 8 años. 8 años. Y tiene una mamá feminista, Y tiene una fe. activista, difusora, que trata de vivir en función de sus convicciones. Ahora el chico también está en una sociedad que también lo educa. ¿Cómo está funcionando eso? Contame. Y funciona con tensiones a veces, pero también soy muy relajada en otras cuestiones. Tengo cuestiones que no las voy a permitir jamás, jamás, jamás. Soy muy taxativa con eso, incluso con los contenidos que a veces vienen del colegio. Un ejemplo. La enseñanza católica, sin duda. Mi hijo va a un colegio católico por un tema de, todos los que estamos en Capital lo sabemos, los colegios católicos están subvencionados, conseguís mejores vacantes y tienen doble turno, y para quienes trabajamos, yo soy mamá soltera, entonces es la única opción que tengo. Y bueno, yo hay con cosas que he dicho, bueno, mira, esto favorece un estereotipo de género dentro de lo que es la materia de católica, y yo esto no se lo voy a... No se lo voy a explicar así, sino que voy a intervenir explícitamente para decirle que esto está mal. Y me pasó también con las clases de educación sexual integral, que a veces son muy buenas y a veces no. Y me ha pasado que alguna docente ha intervenido con que violencia de género puede ser de una mujer a un varón o de un varón a una mujer. Y es como que yo digo, no, ¿Y no te lo encontraste nunca a Gael pensando, ¿qué hago? ¿Yo a quién le doy bolilla? No, Gael yo lo dejo igual, que llegue a sus propias también reflexiones y le tiro como puntas de reflexión. Tipo, ¿viste que en la juguetería siempre está de un lado lo rosa y del otro el azul? Y él se queda. Y él ya a partir de ahí empieza a elaborar todo. No le digo las cosas. Lo que pasa es que también me acompaña en mi trabajo todo el tiempo. Y entonces está escuchando. Y es un nene claro, que te das participa. cuenta que hace intervenciones. Ahora, por ejemplo, en pandemia, que me tocó estar más presente en sus contenidos. Che, ¿por qué siempre hay una bruja, mamá? ¿Viste que siempre las mujeres son las malas? Y yo, sí, lo vi. Qué bueno que lo menciones. Uno cree que... Pero también, perdón, Sí. pero también me pasan otras cosas que no son tan positivas, como que es verlo también a él ejercer esa cuestión junto con sus amigos, que ya se empieza a generar del pacto de caballeros.
Yo cuento una investigación que es que las nenas, a partir de los 7, 8 años, dejan de identificarse con los estereotipos de inteligencia, de ser aventureras y demás. Y yo ya empiezo a ver cómo él cree que las nenas que están todo el tiempo con el maquillaje y modelando, pues ya tiene amigas que hacen eso, que son unas tontas. Así literal me lo ha dicho. ¿Por qué las nenas siempre están como tontas con el espejo y se maquillan y se mueven así? ¿Y la respuesta de mamá cuál fue? Y la respuesta de mamá es que él tiene que entender que a las nenas las educan para eso y que las nenas están todo el tiempo mirando eso y que no es que sean más tontas, porque de hecho sus compañeras les va muy bien en un montón de cuestiones relacionadas a lo lúdico o al rendimiento, sino que lamentablemente las están educando para estar todo el tiempo pendientes de cómo lucen. Entonces lo que yo le dije es, cuando vos veas eso, no te sientas deslumbrado por eso, ni hables de eso, ni le prestes atención a eso. Mira otras cosas de las mujeres. Y él efectivamente es muy amiguero de muchas mujeres. De hecho, uno de los comentarios siempre es: qué bien que juega tu nene con nenas y varones por igual, que nunca las excluye, sino que trata de incluirlas. Me doy cuenta por cómo se maneja. Pero ya te das cuenta que él tiene como un interés particular hacia aquellas nenas que están muy abocadas a deportes, que juegan a muchas cuestiones, nada, que no tienen que ver con el género como constructo social. Uno cree que la participación de la mujer en la historia es inexistente. Y sin embargo vos hablas más bien de participación silenciada. ¿Por qué? ¿A qué te referís cuando decís eso? Digo que cuando decimos que las mujeres no estuvieron en la historia, corremos el grave peligro de no notar que las mujeres estuvieron y que en realidad lo que hubo fue una literalmente quema, de sus producciones intelectuales. Y esto es algo que cuando pasamos, digamos, a lo que es la Edad Media, en donde lo que es el conocimiento se institucionaliza en lo que van a ser los monasterios, ¿no? Y que la educación va a concentrarse en hombres, porque digo, en el Imperio Romano, hombres y mujeres estudiaban por igual, por ejemplo, ¿no? Hasta los 11 años. Después las mujeres hacían lo que era la educación de las matronas, que era, bueno, las hijas mujeres más grandes, las mejores, para prepararlas para ser buenas esposas. Y esto después se empieza a dar en otras culturas, ya se va dando, lo vas viendo. Esto es lo fascinante del patriarcado, lo fascinante y lo triste, ¿no? Pero digo, la simultaneidad con la que se dan culturas que ni siquiera todavía tenían mucha influencia, la cuestión de la educación en función de lo sexual. Pero con la vida del monasterio y lo que va a ser la influencia europea, se encierra mucho la educación en los varones y en estos monjes, y ahí se toma muchísimo lo que va a ser la literatura de la época helenística, de los grandes escritores de la antigüedad, de la antigua Grecia, y se deja por lado muchas mujeres que fueron muy importantes, o peor, se empieza a contar de esas mujeres desde la mirada masculina. Y por ejemplo, yo toco el caso de Aspasia, ¿no? Que Aspasia fue una gran oradora, hubo varias mujeres, y nos vamos más adelante, encontramos más matemáticas, filósofas, que las cito obviamente en el libro, pero son mujeres que estuvieron, pero después las cuentan los varones, las parafrasean, lo que decimos hoy mansplain, hay mansplain, si se quiere, histórico, en donde las parafrasean y las tergiversan su obra, ¿no? Y esto lo tenemos que ver. Digo, en la época, por ejemplo, Christine de Pizan, ¿no? En 1428 escribió uno de los textos más importantes para la historia universal, que es La ciudad de las damas, y todo lo que fue las escritoras, Christine era francesa, pero todo lo que fueron, por ejemplo, las escritoras que parió, por decirlo de alguna manera, siguiendo con los estereotipos de género, Isabel la Católica, ¿no? Un montón de mujeres, Beatriz de Bobadilla, digo, que escribieron sobre la cuestión de las mujeres y de cómo las mujeres tenían que educarse. Y vos estudiás, y de Isabel la Católica, simplemente gracias a ella vino Colón a América. Y cuánto que hay para contar de ese reinado en cuanto a lo que es el poder de las mujeres. Las mujeres no están retratadas en la historia desde su lugar de poder, desde su formación como mujeres poderosas, nunca. Ahora, el feminismo ha tratado de incorporar dentro de la sociedad el empoderamiento de la mujer. Pero ahora vos hablás de los mandatos de la mujer empoderada. Sí. ¿Qué es eso? No salimos nunca. No salen nunca. ¿Sí? Creo que el empoderamiento mezclado de una profunda sociedad sexista, machista, pero además marketinera, ¿no? En donde realmente hoy todo se marketiniza más allá del género, ha generado un nuevo estereotipo de lo que es ser una mujer libre.
Y me parece que si ser una mujer libre, ser un tipo de mujer, hay algo ahí, hay un antagonismo. Parece que ahora tenemos que poder con todo, ¿no? Soy una mujer libre, mirá, puedo mostrarme sexual, ser la femme fatale, tener los labios pintados, tener tacos enormes, gigantes. Y además cuidar los chicos y limpiar la cocina. Poder organizar con la niñera todo, tener la casa divina, la casa instagramer y mostrar que además puedo llegar a ser CEO de una empresa. Hace un tiempo salió una nota, me acuerdo de 2 páginas, yo dije, wow, que decía, es CEO de IBM y dejó a su hijo a los 3 meses para seguir trabajando, ¿no? Como la noticia como de, wow, mirá lo que hizo, pudo. Porque ¿qué es lo que nos está diciendo esa noticia? Pudo meterse en el mundo de los hombres con las mismas condiciones con las que los hombres reparten el poder y no decir nada y no quejarse. Volvemos al silenciamiento de las mujeres. Yo no quiero un mundo que sea en donde las mujeres sean iguales a los hombres. No lo quiero porque no somos iguales, porque no, la estructura ya de por sí del mundo tampoco estoy a favor, digamos, ni del mundo, no solo por el patriarcado, digo, por un montón de cuestiones del orden de la desigualdad, pero además yo no quiero que las mujeres sean iguales a los varones. Es como dice Rita Segato, que la mujer del mañana no se convierta en el hombre que soy, y yo esto lo veo mucho, y dentro del feminismo se plantea con muchísima libertad el consumo de los cuerpos, la marketinización del sexo, el tema del poder y la competencia empresarial, ¿no? O dentro del Estado, digo, pero de lo que son los puestos de poder. Yo no quiero esas mismas lógicas. Yo no soy feminista para eso, yo soy feminista para cambiar esas lógicas. ¿Por qué la idealización de que lo que completa a una mujer es ser amada es también una forma de sometimiento? Porque lo es. Porque la educación es que desde muy chicas nuestro horizonte de llegada tiene que ser el ideal romántico. Y esto es muy fuerte porque este horizonte le pasa a una mujer empoderada, lo que nos imaginamos de una mujer empoderada y de una mujer que nos imaginaríamos que no es empoderada. Si yo te digo una mujer empoderada, vos no te vas a imaginar nunca una ama de casa. ¿Por qué no es una mujer empoderada una ama de casa? ¿Qué sabemos de la división sexual y social que se hizo dentro de esa pareja? ¿Por qué una mujer que hoy decide quedarse dentro de la casa con los pibes es una tonta, es una mujer no profesional, es una mujer que se relegó a sí misma? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué ahora tenemos que cambiar el mandato a la inversa? Ahora, ¿qué pasa? El tema es que muchas veces esas elecciones no las hacemos con total libertad. Nada hacemos con libertad, digamos, sí. O sea, ahí nos podemos poner en otra discusión filosófica, pero sino que hay un montón de mecanismos que operan alrededor. Y uno de esos mecanismos es el ideal, sin duda, del amor romántico. Las chicas a los 12 o 13 años están ya con la novela del amor romántico, de si me miró, de si estoy arreglada para que me mire y para gustarle y esto y el otro, y ponen una energía en eso, en estar a la expectativa del ojo del otro. Y no es que ellas están equivocadas, es que todo en la sociedad, vos entras hoy en una red social y toda la sociedad nos dice que tenemos que llegar ahí, a ser deseadas, al ser deseadas. No más allá de la cuestión romántica, va a ser la cuestión de ser deseadas. Y si no hay deseo del otro, de la mirada del otro, ahí nos podríamos poner en la psicología obviamente hay otras cuestiones de la psicología sobre que todos, hombres y mujeres, queremos la mirada externa, ¿no? Digo, hay un montón de teorías para analizar esto, pero sí la cuestión del deseo, de la atracción del otro, en las mujeres opera de una manera muy fuerte, a nivel que toda nuestra energía termina abocada ahí. Y terminamos dependientes del otro, de lo que el otro hace, y decidiendo en función de lo que el otro hace, que es el varón, claramente. Obviamente estamos hablando de vínculos heterosexuales, claro, con esta heteronorma. Ahora, lo que a mí me parece muy interesante sobre esto es que muchas parejas homosexuales me han planteado que tanto en parejas de 2 varones como de 2 mujeres, estas lógicas terminan funcionando de igual manera. Que alguien adopta sí, el papel como claro, femenino, y esto, femenino en el sentido de la construcción cultural sí, de la sociedad, y esto termina también sucediendo. Así que mirá qué fuerte cómo las lógicas del género van más allá de la genitalidad. Y las lógicas del género pueden ir también más allá de la herencia cultural. ¿Qué hay si hay como diferencia biológica, o eso es un mito? ¿A qué te referís? Me refiero a que la estructura sexual de cada uno, digamos, la genitalidad, lo que te convierte en hombre o en mujer, tiene algún elemento natural que implique una conducta distinta, o todo lo que nos diferencia son herencias culturales.
Bueno, te estás metiendo en la discusión de lo Sí, que es por la eso. teoría feminista. Mira, realmente a nivel de estudios no hay, o sea, una cuestión taxativa. Hay muchos papers sobre esto, sobre si hay un cerebro del orden de lo femenino o de lo masculino. Y si hubiera un cerebro del orden de lo femenino y masculino, eso determina la genitalidad, porque la composición de determinadas hormonas tampoco tiene que ver Tampoco, claro. muchas veces con la consecuencia de la genitalidad. Lo que yo creo es que hay un debate muy fuerte que es a partir de una frase de Simone de Beauvoir, que es mujer no se nace, se llega a serlo, en donde Simone lo que hace es deconstruir la cuestión de que el género tiene que ver con un aprendizaje cultural y la identidad de género va más allá de lo genital, y sino que tiene que ver con la cuestión cultural, y otras te dicen no, lo genital te determina el momento de nacer y eso es todo. Lo genital te determina el momento de nacer. Yo efectivamente si nazco con vagina a mí me van a poner aritos, el dolor ya sobre el cuerpo, la intervención sobre el cuerpo de la mujer, ¿para qué? Para mostrar la belleza de que soy femenina. Digo, ya el tema de los aritos es tan simbólico a nivel social. Ahora, si yo nazco varón, macho dijo la partera, uy, mirá las bolas que tiene, carga bien. Digo, al nenes que tienen un mes, la gente habla así. Te la habla así el doctor cuando te va a dar el bebé. Entonces digo, fíjate la profunda estructura cultural que hay a raíz de lo que se determina después de lo genital. Ahora, eso no es todo. Y eso hay que saberlo. No es todo porque es lo que te decía hoy. La genitalidad no determina que seas patriarcal. La genitalidad no determina tus privilegios solamente. O sea, un hombre es más privilegiado que una mujer. En cuestión del orden de lo patriarcal, sí. En cuestión de otros órdenes, como pueden ser la cuestión económica o la cuestión del acceso a ciertos derechos, y no lo determina solo la genitalidad. No es lo mismo una mujer de la ciudad que vive en Puerto No, Madero claro. que un hombre del campo, que un campesino. No es lo mismo en materia de acceso a derechos y en materia de privilegios. Entonces, bueno, sí, ser mujer, rica, pobre, lo que sea, me genera una desigualdad por el hecho de ser mujer. Eso determina el feminismo. Yo voy acá, viajo sola y puedo desaparecer. Tenga los recursos que tenga, viaje con la plata que tenga, ¿entendés? Claro. Puedo desaparecer, aunque pare en un hotel 5 estrellas o pare en ¿cómo se dice? En un hotel de 1 estrella. ¿Cuál es tu mirada sobre la división sexual del trabajo? Bueno, la división sexual del trabajo, digamos, hay una división sexual del trabajo inicial en lo que son las tribus, algo de lo que habla mucho Gerda Lerner en El origen del patriarcado, pero eso no generaba inicialmente lo que es la jerarquía sexual. Una división sexual del trabajo no debería generar una jerarquización de cuáles son los cuerpos que más importan y los que menos importan. Una división sexual del trabajo no debería generar una división de cuáles son los trabajos más importantes de los menos trabajos importantes. Y con lo que ha sido lo que se llama el patriarcado del salario, hay una tesis muy interesante de la que habla Silvia Federici, que es economista feminista. Ella lo que es socióloga, ¿no? Pero digo, está parada dentro de lo que son los estudios económicos y feministas. Ella lo que dice es, con la división continua, sexual y social del trabajo, ¿no? Hay un momento en donde hay como un clivaje profundo en donde se termina de profundizar lo que va a ser la desigualdad en el mercado y en esta división sexual y social del trabajo, que es la salarización de los trabajos, en donde el trabajo doméstico y reproductivo de las mujeres dentro del hogar va a quedar por fuera de esa obtención de dinero. Entonces las mujeres van a pasar a tener una dependencia muy fuerte a nivel económico de esa estructura amorosa que es el marido. Entonces, cuando hoy hablábamos de lo romántico y de la estructura, digamos, romántica, no es solo que las mujeres dependen por un ideal romántico, pues son unas boludas que están todo el día mirando telenovelas, porque ese es el sesgo de género. Hay una educación, que yo esto es lo que planteo en el libro, desde muy chicas, de que vamos a tener menos valía sin un hombre, porque el hombre es el que efectivamente provee desde un montón de aspectos. Cuando decimos el hombre provee, nos imaginamos el auto, la plata. Sí. El hombre provee desde la estructura de derechos y desde la estructura social. Si yo estoy en un boliche y me están molestando, un varón, si yo le digo que tengo novio, me deja de molestar. Eso tiene que ver con la cuestión del hombre proveedor. El hombre me provee seguridad a nivel social. Si yo voy caminando con un hombre, entonces fíjate cómo funciona en nosotras esa dependencia también. ¿Qué es un ecofeminista? El ecofeminismo es una perspectiva de estudio, digamos, es una rama que no es una rama de la economía, muchas veces se interpreta como que sí, sino que es reinterpretar toda la economía desde una perspectiva feminista. El ejemplo más claro es que el PBI, cómo se estudia desde la macroeconomía. Bueno, ¿qué pasa si me meto dentro del PBI
los trabajos domésticos, si los pudiese contabilizar en función de horas de trabajo y de dinero, bueno, me encontraría efectivamente con que el PBI representa casi el 40% de la fuerza productiva laboral y además es la fuerza productiva laboral más fuerte en lo que incide en el PBI, digamos. Esto hay estudios, no es que yo lo inventé, hay estudios por la Organización Internacional del Trabajo sobre esto. Y digo, bueno, pará, los hombres economistas que se sientan hermosos ahí todos juntos de traje y corbata, tendrían que empezar a dialogar sobre esto. Che, mirá que el 40% de tu fuerza de trabajo la están moviendo las mujeres, porque cuando volvés a tu casa te están planchando las camisas, te están criando a los pibes para que vos demuestres que sos ese hombre de familia que se puede sentar ahí como el gran economista. Así que guarda, porque en algún momento las mujeres cada vez estamos más en el poder y yo creo que el camino va a ser hacia Bueno, hay una mayor cantidad de mujeres en el mercado laboral. Sí, Eso sí. tiene que haber cambiado indudablemente, ¿o no? Mira, Simone de Beauvoir decía que las mujeres tenían que llegar a su independencia económica y así iba a terminar el patriarcado. Bueno, y lamentablemente lo escribió en los 50, en 1947, entonces es lógico que en ese momento ella pensara eso. Hoy nos damos cuenta que no es así, que las mujeres estamos llegando al mercado de trabajo, pero se dan muchas cosas, las barreras dentro del mercado laboral y se da también, digamos, las segregaciones horizontales que tienen que ver con estas paredes de cristal de que las mujeres están en el mercado de trabajo, pero están en los puestos laborales relacionados a los mandatos de cuidadoras. Sí, las mujeres fueron al mercado laboral, tienen un sueldo, pero ¿cómo? Como maestras, como enfermeras, incluso aunque sean CEOs de una empresa, el director le pide el cafecito a ella en vez de a los otros CEOs. Entonces, claro, digo, fíjate cómo el patriarcado todavía no terminó y no termina solamente con la estructura económica. Pero sí creo que una de las cuestiones que va a ser importante va a ser no solo el cambio a nivel del mercado laboral, sino el cambio en el trabajo de cuidados. Para mí, el punto es eso. Cuando se empieza a valorar económica y socialmente el trabajo de cuidadoras, las mujeres efectivamente tenemos una función reproductiva en la sociedad. O sea, vos parís, no, yo voy a parir, sí. Bueno, mi cuerpo durante 2 años, en función de la lactancia o no, va a estar a disposición de una criatura. Mientras eso no se considere como un trabajo esencial, porque las mujeres, digamos, toda la vida, bueno, da para hablar un montón, ¿no? Pero esto le toca en Maleducadas. Ya Aristóteles hablaba de la función social de la reproducción de las mujeres y cómo los estados tenían que gobernar esa función social y reproductiva. El gran, si se quiere, la gran carta, el gran ancho de espadas, creo que es, ¿no? En el truco, yo no sé mucho de truco, Muy pero creo bien, que sí. es. El gran ancho de espadas del patriarcado es sin duda que las mujeres hayamos perdido a nosotras mismas la percepción en la subjetividad del valor que tiene nuestra labor reproductiva y de cuidados. Porque ya los gobiernos, antes de ser estados, gobernaban nuestra capacidad reproductiva para poder tener guerreros, se gobernó para poder tener trabajadores y se sigue gobernando para, hoy en día, creo que por una cuestión de oferta y demanda, cuanto más población tenés aglomerada en una ciudad, las empresas más grandes más pueden contratar mano de obra barata, ¿no? Entonces, digo, hay una cuestión de la productividad y del género muy interesante para analizar. En relación a la prostitución, ¿abolicionismo o no? Bueno, hay enfoques filosóficos, hay enfoques personales y hay enfoques desde el ámbito de la política pública. Yo soy politóloga, así que mi enfoque es desde la política pública y obviamente sostenido desde la filosofía. Yo soy abolicionista, pero porque considero que dentro de lo que es la estructura del sistema prostituyente, ahí no hay quien quiere ser prostituta y quien no quiere ser prostituta. El sistema prostituyente está manejado efectivamente por 90%, 95% hombres y quienes se prostituyen son mujeres. Efectivamente hay mujeres que quieren ejercer la prostitución, pero yo como Estado dentro de la política pública tengo que gobernar el sistema prostituyente, no tengo que gobernar las individualidades. ¿Eso quiere decir que no podría haber políticas públicas para gobernar las individualidades? No, creo que hay en algunos estados donde se están empezando a generar sistemas mixtos, que son muy interesantes estos sistemas mixtos de analizarse cómo funcionaron en la aplicación, pero la realidad es que si yo hago un enfoque desde la política comparada, en los países donde se legalizó la prostitución, Alemania, Francia, Países Bajos, me encuentro con que aumentó las situaciones de trata y las situaciones de explotación sexual por una sencilla razón, por la ley de oferta o la demanda, ¿sí?
si yo tengo una cultura de la violación en donde a los hombres se les dice que su valía masculina pasa por el consumo de sexo, en donde efectivamente en una despedida de soltero lo divertido es llevar a los varones a consumir prostitución, yo tengo todo el tiempo una demanda que tiene que ser satisfecha a través de una gran oferta. Y si esa oferta no está, porque solo... Un ejemplo muy burdo, 5 mujeres quieren ejercer la prostitución y hay 40 hombres que la piden, bueno, ¿qué hago yo como hombre dentro de un ámbito delictivo? Empiezo a captar mujeres que tienen la necesidad imperiosa de trabajar. Por eso el 80% de las mujeres que ejercen la prostitución son madres, porque tienen que además compaginar sus horarios de trabajo y trabajar y criar, y ahí tendríamos que hablar de lo que es el fenómeno de feminización de la pobreza, que es que 7 de cada 10 mujeres en el mundo son pobres, según la CEPAL. Entonces, fíjate lo que es la estructura de dependencia. Yo como Estado no puedo habilitar que los hombres sigan sintiendo que pueden pagar por una mujer que tiene la necesidad de trabajar, que no le quede otra que salir a trabajar vendiendo su cuerpo. Porque si yo lo habilito como Estado, estoy diciendo, che, miren mujeres que ahí tienen una nueva fuerza laboral. ¿Para qué estás desempleada? ¿Por qué no te prostituís y no pasa nada? Y la realidad es que cuando las mujeres se prostituyen, hay un montón de estudios en donde se indaga en si mejoró su calidad de vida y no, y se ve un deterioro. No hay efectivamente un crecimiento económico, un crecimiento de estructura, un crecimiento psíquico, emocional. No lo hay, no lo hay. Y yo no es que lo hablo yo hablando por las víctimas. Hay efectivamente un movimiento de meretrices argentinas y en todo el mundo que son muchas siguen ejerciendo la prostitución porque no tienen otra salida, que le dicen al Estado, sacame de acá. ¿Y sabés qué hace el Estado argentino, por lo menos que se dice abolicionista en la ley? La saca durante 2 o 3 meses, le pasa 3 mangos y después la vuelve a dejar suelta. Queda a disposición del putero, que le debe plata, porque además se generan un montón de mecanismos criminales que prefiero no citar para no quedar como que criminalice la prostitución o a las mujeres que están en esa situación. Vos vas, el 5% de la población carcelaria son mujeres y de ese 5% muchas de ellas estaban en estructuras delictivas de prostitución y traslados obviamente de estupefacientes. Y digo, ¿esas mujeres son culpables o son víctimas? Entonces, el Estado es muy hipócrita. Entonces, yo te puedo decir, yo soy abolicionista. ¿Yo soy abolicionista como Estado argentino? No. El Estado argentino, si ese es el abolicionismo del Estado argentino, no soy abolicionista. En el conocimiento que tenés del mundo, ¿qué país crees que se acerca más al ideal feminista o de igualdad o lo que fuere? La igualdad es medible, no es una opinión, yo lo digo siempre. La igualdad y la desigualdad son variables estadísticas de medición. Por lo tanto, el país que más efectivamente se acerca es Islandia. Es el país en donde, en lo que son los años de desigualdad, se estima, y los países nórdicos, ¿no? O sea, se ve que los vikingos tenían una mejor distribución sexual del trabajo y por ende la cultura. Bueno, no lo sé, no sé si habrá alguna investigación que cuente sobre la cultura vikinga en relación a por qué hoy Islandia llegó a ser lo que es. El 70% de los nacimientos en Islandia son de mujeres solteras, o sea, están fuera del matrimonio. Desconozco ese 70% número. Es un número es un montón, enorme. es un montón. Sí sé que en Europa y sobre todo en España se está dando cada vez más el fenómeno de la maternidad por fuera de pensar en un compañero. Pero bueno, sí creo que en términos de igualdad, Islandia es a lo que queremos llegar, pero Islandia en términos de distribución geográfica, poblacional, obviamente tiene 350.000 personas. Por supuesto, digo, nos podemos poner más de acuerdo. La mitad de los marplatenses. Hacemos una conferencia de prensa y entre todos arreglamos, che, chicos, miren, esto no, esto sí, dale, vamos por acá y ya está. Además es un pueblo muy, muy ilustrado. 1 de cada 10 islandeses tiene su libro publicado. Mira vos. 1 de cada 10. Es y el resto es jugador de fútbol. Decime, ¿escribís? ¿Te han leído varones? Me leen varones. ¿Y qué devolución? Esa va a ser mi última pregunta. ¿Qué devolución te hacen? Te digo la verdad, cada vez que me escriben, los varones me escriben para contarme por qué ellos no son así. Y desde un lugar de defensa, entonces es un poco, che, volveme a leer. Parece que no me leíste lo suficiente. Pero muchos otros me escriben sobre cuestiones que dejaron de permitir en sus grupos de amigos. ¿Sabes qué? Me salí del grupo de WhatsApp porque esto ya no me parecía. ¿Sabes qué, Flor? El otro día tiraron este chiste y yo les expliqué a mis amigos, me dijeron qué pesado que estaba. Y yo les dije, che, pero no los interpela esto, no es hora de que empezamos a conversar. Esas cosas sí me gustan, que van pasando.
Muchos me dijeron que están repensando la crianza con sus hijos, más desde ese lugar de reflexión. Nunca me tocó alguien que me leyera y me diga, ¿sabes qué? No concuerdo en nada, es una basura lo que escribís, odias a los hombres, porque enseguida lo que piensan es eso. No, nunca me pasó, por suerte. Sino que, pero ya te digo, porque trato en mis libros de apostar a la reflexión, nunca... ¿Y vas a escribir Maleducados? Puede ser el cuarto, ya lo tenemos charlado, pero ya hay un tercero en conversación, que es, ¿Ah, sí? La idea es como terminar de construir lo que sería una especie de trilogía entre solas, maleducadas, y sería la hora que hacemos con todo esto, ¿no? No puedo decir el título porque ya está pensado, pero tiene que ver con el poder de las mujeres. A mí yo lo que quiero es que las mujeres puedan leer los 3 libros y que cuando lean el último digan, este es el poder de las mujeres, esto es la libertad, lo que más se parezca a la libertad para mí, ¿no? No para mí, sino para la que lo lea. Y todas van a tener respuestas distintas. María Florencia, muchísimas gracias. Espero que te hayas sentido cómoda. Muy cómoda. Gracias por las preguntas. No, por favor. Y nosotros volveremos a encontrarnos en esta edición número 24, 2021 de El Ciclo Verano Planeta. Hasta entonces. Estamos. Muy bien. Estuviste fantástica. ¿Les gustó? Bueno, me alegro.